como estudiantes de la Biblia, podamos, ¿verdad? Pues, aleluya, aprender de ella. Así que esta noche, ¿verdad? Nuestro hermano Humberto, un saludo, Humberto. Bueno, nada más mi aprecio, mi cariño para todos ustedes, comenzando con quien ha sido durante muchos años, como dije anteriormente, un amigo, un hermano, y ha apoyado de una forma abierta y sincera este ministerio. Para mí, la amistad con el hermano Rafael Fuentes, pues, ha sido de vital importancia para poder cumplir la función de llevar el Evangelio a tantos lugares de Latinoamérica. Glorioso. Y Humberto, esto que vamos a estar hablando es dedicado sobre la gran tribulación, que el mismo propio Cristo dijo en su palabra que sería una gran tribulación la cual nunca antes ni después será. ¿Qué tú me dices de eso? Bueno, tú sabes que la Biblia enseña que ni una jota ni una tilde pasará de su palabra. Y aquí, pues, no es simplemente una jota ni una tilde, es un libro completo, como es el Apocalipsis. Por supuesto, hay sus enseñanzas análogas a lo que el Apocalipsis plantea, de lo que ha de ocurrir, particularmente en la parte culminante de esta era cristiana. Estamos viviendo el año 2000 algo, y la Biblia en Oseas capítulo 6 habla exactamente, dice, después de 2 días nos dará vida. Después de 2 días. El equivalente bíblico de un día, desde el punto de vista profético, equivale a 1000 años. Entonces, Oseas dice, después de 2 días nos dará vida. Bueno, estamos viviendo el año 2000. Quiere decir que, y han pasado unos añitos ya. Es decir, que mientras más avance en el aspecto de los años, del tiempo en el almanaque, tenemos mucho más cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que puede ser de un momento a otro. Correcto, o sea, el rapto de la iglesia no es, por supuesto, la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo llega cuando está al final de la gran tribulación, ¿correcto? Correcto, sí. En la parte dominante, cuando el Señor viene a derrotar a quien está llevando a efecto un gran desastre llamado la gran tribulación. Si la Biblia llama, es que ni una jota ni una tilde pasa de su palabra. Sí, señores, no pasa ni una tilde ni una jota. Entonces, allí no se trata de una tilde. Si el Señor le da importancia a una tilde que no pasará, ni una tilde ni una jota, es decir, una coma, un punto o un punto y coma, no pasará ni una tilde pasará de su palabra hasta que todo no haya sido cumplido. Entonces, si eso es importante, una tilde y una jota que lo dice la propia Biblia, imagínese usted una cantidad de libros que nos hablan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de estos eventos finales, porque hacia ese momento histórico es que se dirige la humanidad. Correcto. Yo pienso, Humberto, y esto para el que es estudiante de la Biblia, Dios le dio al pueblo de Israel desde Abraham hasta Cristo 2000 años. Correcto. Ahora Dios nos está dando a nosotros, desde Cristo a nosotros, otros 2000 años. O sea, que Dios, para ser un solo pueblo, por supuesto, pero que está dándole la misma cantidad de años aproximadamente. Claro, cuando Dios habla, y para los que nos están escuchando, tenemos que entender que, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, el pueblo estará 400 años esclavo, pero en realidad fueron 430 años. O sea que Dios cuando habla de una forma, ¿verdad? Y hay que entenderlo así. Ahora, Humberto,
Cuando hablamos de la gran tribulación, tenemos que entender que van a ser eventos fuera de lo normal, fuera de lo que es, que el hombre ha hecho, que va a ser y esto, lo otro. No. Ya la gran tribulación es donde Dios personalmente interviene directamente en la vida de los hombres. Y obviamente es un problema tras otro, catástrofe tras otro, y esto, otro, y todas esas cosas. ¿Dónde comenzamos esa gran tribulación, Humberto? Fíjate, hay que añadir a tu palabra que la Biblia dice que sería un tiempo cual nunca fue desde el principio del mundo ni hasta entonces. Imagínese usted la gran cantidad de cosas terribles que han ocurrido en la historia. Cuando uno estudia, y no necesariamente tiene que ser un profesional o estar por lo menos ya en una universidad, porque la historia se saca en los años primeros de nuestra educación. Entonces, cuando uno lee la historia se da cuenta de la cantidad de barbaridades y de guerra y de rumores de guerra y de hambre y de pestilencias que han ocurrido. Pero esto que va a protagonizarse en la parte culminante de esta era cristiana, que dicho sea de paso, la Biblia dice después de 2 días nos dará vida. No vamos a llegar al tercer día, no, porque hay un milenio. Es decir, que desde el año 2000 en adelante en cualquier momento, se va a protagonizar en primer lugar el rapto de la iglesia, como está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, simbolizada por una mujer que es Israel, que tiene 2 estrellas en su frente, y el niño que da a luz es arrebatado al cielo, eso está en Apocalipsis 12. Ese niño es la iglesia, es la representación, porque este libro es un libro judío. Nosotros hemos sido alcanzados por las enseñanzas de este libro, que es un libro que proviene de los judíos. Nosotros hemos sido injertados en la rica savia. Es decir, nosotros formamos parte de la era cristiana. En la era cristiana, quien ha prevalecido es la iglesia. Pero ¿quiénes fueron los que abrieron el campo, desde el punto de vista de predicar el evangelio? Bueno, 12 apóstoles. Nosotros somos hijos de los apóstoles, pero la doctrina se la dejó Cristo a ellos. Vayan, quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean revestidos del poder de lo alto, y exactamente ello hicieron. Vino el Espíritu Santo y de allí nace la era de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Lo que sentimos, la presencia de Dios, la unción de Dios. Los que no tengan por lo menos la bendición de hablar en lengua o que tengan el bautismo del Espíritu Santo, bueno, de cualquier forma, hablan todos en lengua, dice la Biblia. Todos profetizan. Claro, hay que buscar los mejores dones, como dice la Biblia, pero no todos. Si usted está buscando la promesa del Espíritu Santo, bueno, sí que la va a ir pidiendo, pero si no, bueno, manténgase tranquilo, que usted forma parte del equipo celestial. Gloria. Humberto, entonces, estos juicios de Dios, ¿verdad? Comienza, ¿cuándo comienza y con cuál de ellos comienza? Bueno, recuerden que la Biblia no nos plantea el tiempo, el día en particular. La Biblia nos enseña, pero la Biblia dice, cuando ustedes vean que estas cosas comienzan, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, ¿no? Ya el mundo ha tenido 2 guerras mundiales. En el año 1914 se produjo la Primera Guerra Mundial. Alemania fue parte de hacer protagonista de esa guerra. En la década de los 40 se produjo la Segunda Guerra Mundial. Viene una última. Porque los judíos, no fue sino hasta en los últimos años del milenio pasado, en los últimos años, desde el año de 1948, desde el año 70 que fueron esparcidos por el mundo, los tiempos de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, del año 70, y fueron esparcidos por el mundo, y el Señor se lo dijo, Jerusalén, Jerusalén,
Hoy se dice iglesia, iglesia. Pues vaya, vamos a trasladarnos allá para que ustedes vean cómo son los asuntos de Dios. Yo hago todo recurso. Y dicho sea de paso, el mismo Señor vino personalmente, se encarnó. Dejó de ser Dios. Desde el punto de vista, sigue siendo Dios estando aquí. Pero manso y humilde. Manso y humilde, como un ser humano. Se redujo a un ser humano. Dios se reduce a un ser humano. ¡Wow! Es como que usted, por lo menos, se reduzca a una hormiga. ¿Quién quiere ser una hormiga usted? O un alacrán. O un lagartijo. O una iguana. O un sapo. ¿Quiénes desean ser un sapo? Yo creo que ninguno, porque si usted quiere que es un sapo, quiere ser un sapo, imagínese usted. Yo he visto mujeres, claro, yo no sé, una vez vi un hombre también, que brincó un sapo y ese hombre se empezó a gritar. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? Eran unos compañeros que andábamos, ¿entiendes? Y de repente una gritería a medianoche porque estábamos en un lugar, ¿entiendes? Bueno, imagínense ustedes si se asusta con un sapo, entonces. Lo que viene, y no lo decimos por asustar, pero el Señor tampoco se reduce a minimizar las cosas como van a ser. Porque es consciente de que lo que Dios dice, que ni una jota ni una tilde pasa de su palabra, ¿cómo entonces va a pasar unas enseñanzas que están claras? Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, lleven mi enseñanza sobre ustedes y aprendan. Aprendan. ¿Y cómo van a aprender? Bueno, si no hubiera que les predicara. ¿Por qué está este siervo de Dios, mi amigo, acá entre ustedes? Bueno, gracias a Dios, porque si esta iglesia por lo menos estuviera pastoreando, ¿dónde estuvieran ustedes ahora? ¿Dónde estuvieran? Y este evangelio será predicado por testimonio. Ahorita son importantes, ¿sabes? Por testimonio a la nación. Correcto. Humberto, sabemos que ese tiempo de calamidades, de destrucción, yo lo puedo mirar como que es gradualmente, o sea, comienza con algo leve, para entonces continuar con las cosas fuertes. O sea, vamos a estar platicando en estos días, vamos a estar hablando de los sellos, por supuesto, vamos a estar hablando de las copas, de la ira de Dios, vamos a estar hablando de los ayes, ¿verdad? Vamos a estar hablando de las trompetas, ¿verdad? La gente ha tomado las cosas de Dios como un juego. La gente se pasa por ahí diciendo que Dios es bueno, y Dios es bueno. Cristo mismo dijo, cuando le dijeron al Señor, maestro bueno, dice, maestro bueno, solamente hay uno bueno, Dios. Pero la gente no entiende que Dios no ha cambiado, que también es fuego consumidor. O sea, la gente piensa que porque Dios, por ejemplo, en el Antiguo dijo, me ha dado dolor en mi corazón haber hecho el hombre. Okay. Y mandó un juicio. Bueno, mandó otro juicio por Sodoma y Gomorra. Okay. Hizo el diluvio. Ahora la gente piensa que Dios es el que ha cambiado. Pero la gente no entiende que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Es que la Biblia lo dice, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, entonces la gente piensa que Dios ha cambiado. No, Dios no ha cambiado. Dios lo que es en su misericordia es dándole la oportunidad a los seres humanos que cambien su manera. Pero llegará un momento que Dios tiene su límite también. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también la Biblia nos enseña que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor.
enseñanza, este pronunciamiento del Señor no parte de nosotros. Sin paz y sin santidad, nadie será bien. Entonces, ver al Señor. Entonces, si una jota no pasa, ¿cómo entonces hacer pasar no solamente ese verso que yo estoy citando? Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Quién desea estar en el vestido, tanto de un hombre como de una mujer en este caso, en un momento de esa naturaleza? Cuando la Biblia dice que será un tiempo cual nunca fue desde el principio del mundo ni lo habrá hasta entonces, que una gran tribulación cual nunca. Miren, digamos, entonces yo digo cosas en este mundo. La Primera Guerra Mundial fue terrible, cuando Adolfo Hitler se levantó y que metió al mundo en una Primera Guerra Mundial. Eso fue el siglo pasado. Y volvió una vez más a protagonizarse otra Segunda Guerra Mundial. Si aquellas fueron terribles, que no existían las bombas nucleares, por lo menos, en las manos de Adolfo Hitler. Imagínense usted una Tercera Guerra Mundial, cuando todas estas naciones están armadas, las más pequeñas, y se invierten más en armamentos, que en cualquier otra cosa. Eso es correcto, Humberto. El día es terrible. Quiero citar una porción de la Escritura, ¿verdad? Comenzando con el libro de Apocalipsis, diciendo ¿verdad? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sabemos que los primeros capítulos del libro de Apocalipsis hablan de las iglesias a través de las edades, ¿verdad? Existieron en aquel tiempo a través de las edades, y también habla en la vida personal de nosotros. O sea, en esas tres formas habla. Y ya vemos que en el capítulo 4 al apóstol Juan se le dice: sube acá. Y mire lo que dice después. Dice: después de esto, capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis, dice: después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahí es donde entra. Acuerdo del hermano Gille Ávila, decía, ¿verdad?, que para esos cristianos que se van a quedar, ahí es que le va a dar el diablo leña por donde quiera. Humberto, vamos a hablar de estos acontecimientos. O sea, ya que ya del capítulo 4, ¿verdad?, pues nos habla por supuesto de los ancianos, nos habla del libro que tiene los sellos, ¿verdad? Yo personalmente digo, ¿verdad?, que el capítulo 5 todavía Jesús no tiene ese libro en la mano, porque esto es un acontecimiento que va a suceder en el cielo. ¿Qué tú me tienes que decir sobre eso? Bueno, ese capítulo 5 dice así: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En ese momento todavía los sellos que están relacionados con una serie de acontecimientos programados para protagonizarse en lo que se llama la gran tribulación, ¿verdad? Entonces dice que vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Todavía los sellos no se han desatado, todavía la gran tribulación no se ha protagonizado. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Nadie. Entonces dice que Juan lloraba mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, en este caso nuestro Señor Jesucristo, ha vencido
para abrir el libro y desatar su sello. El único que puede hacer eso y va a hacerlo es Jesucristo. Por eso se identifica como humano, pero es Dios. Sigue diciendo, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, si se van a abrir los sellos. Y miré y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, Jesucristo en este caso, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. No es que Jesucristo sea un cordero, desde el punto de vista literal, es una representación de que un cordero es un animal manso, ¿verdad? No es como un toro de esos miura, ni un perro de esos bravos. Se cogen símbolos, figuras, ¿verdad? Figuras que representan, por lo menos, como un cordero. Entonces dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es decir, Jesucristo va a tomar de la mano de su Padre, el Padre, ese libro, que es propiamente el libro de Apocalipsis. El único que puede descifrarlo, el único que puede declararlo, el único que está autorizado para hacerlo es esto, porque Jesucristo no murió simplemente por morir. Por eso es que la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Si nosotros empezamos a investigar las enciclopedias de historia acerca de los miles, si podríamos decir millones de personajes que se han manifestado públicamente en las diversas áreas del saber humano, bueno, ¿cuántas ciencias no hay? ¿Y cuántos personajes? Cuando empieza a estudiar, empiezan a meterle en la cabeza y tiene que ser así, cuántas cosas. Y no logramos conocerlo a todos. Pero entonces, de tantos millones de personas, de tantos millones, hay uno solo. Yo soy el camino. Oye, para que alguien diga yo soy el camino, no se refiere a un caminito de esos, no. Se refiere a los conocimientos que el hombre tiene. Es increíble. ¿Cuánto no se lucha para obtener un título de bachiller? O por lo menos de doctorado. Hay que quemarse la pestaña. Entonces, en este caso, el único que está decretado por Dios de provocar, de instruir, de declarar la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ni Mandrake, el mago vestido de Jim Bond, nadie, si la Biblia dice nadie, ni una jota, ni una tilde pasa de su palabra. Nadie. Pues, miren, hermanos, para terminar el pensamiento, ¿cuántos miles de personas se han destacado en ciencia, en física, en química, en botánica, en matemática, en idioma? ¿Cuántos? Óigame, desde hace siglos. ¿Y qué nombre lleva esta era? De un personaje que nació en pesebre, imagínese usted. Mire lo tremendo que es Dios, que se personifica y bueno, pudo haber nacido en el lugar de palacio. Pudo haber nacido en un palacio. Miren, es que en cada cosa de la Biblia, por eso es que la Biblia dice que no una jota ni una tilde pasa de su palabra. Pero claro, es grande. Mire la tremenda enseñanza que Dios nos proporciona, dándonos a conocer dónde nació nuestro Señor Jesucristo. No en vano esta era Jiménez, si se puede, estudie, bueno, busque los nombres que usted quiera en las enciclopedias. A veces uno se mete en unas enciclopedias, o sea, en un lugar donde existen muchos volúmenes de todas las ciencias.
y va buscando por aquí, uno puede leer todo eso. De fulano, de Prensejo, de cuántos genios han habido en física, en química, en botánica, en geología, en mineralogía. Pero ese que nació en un pesebre para enseñarnos también. ¿Por qué no nació en un lugar tan extraordinario de oro y de perlas? Pues sí que él fue el que produjo en el principio que todo esto de las perlas, del diamante, del oro, todo eso es él. Todo es de él. Porque fue quien creó el mundo. Y mire el ejemplo que nos da. Nació en un pesebre y murió en una cruz. ¿Qué le parece? Dígame, hay que ver la cara. Porque ¿quién de ustedes se quiere transformar en un perro? Perro callejero. O en un gorila. ¿Quién quiere ser un gorila? O una gorila. Bueno. Ustedes se ríen. Cuando ahora leyendo aquí también Humberto, ¿verdad? La teoría esa de que Jesús solo, ahí se le va también a la gente, porque dice la Biblia que Jesús, el Cordero inmolado, tomó del que estaba sentado en su trono el libro. O sea que estaba el Padre y estaba el Hijo. ¿Okay? Bueno, ahora, imagínate en cuanto a eso. ¿Cómo entender cuando Jesucristo es bautizado que se escuchó una voz de arriba que dijo, este es mi Hijo amado? Y si esa voz dijo, este es mi Hijo amado, tenemos que entender de que no era Jesús. Porque para ser hijo tiene que haber un padre. Eso es una cosa lógica. Es que, bueno, la gente, yo no sé, teoría. Yo no sé qué se les mete por dentro, aleluya, porque tan clara que es la Biblia, y claro, la Biblia está diseñada para aquellos que sean, ¿verdad?, hijos de Dios, ¿verdad? Pero los que no son hijos de Dios, o tuerce la palabra, dice el apóstol Pedro. Bien, ahora Jesús en el capítulo 5 está tomando ese libro, y él es el protagonista de abrir ese libro. O sea, no es el Padre, sino Él, Jesucristo. Y comienza en ese capítulo y nos narra, ¿verdad?, de que los ancianos y la adoración y todo que está ocurriendo en el cielo. Ahora bien, Humberto, ahora vamos a ver el primer sello en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Bueno, dice así el capítulo 6, verso 1, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ok. Yo sé que yo he escuchado, Humberto, muchos errores en ese específico versículo, porque piensa que el que salió en el caballo blanco es Cristo, y ese no es Cristo. ¿Qué me tiene que decir sobre ese sello? Sé que el Señor no necesita de armarse de ningún tipo de los instrumentos bélicos que el hombre fabrica, ni con una bomba atómica, ni con un látigo, ni con una flecha. No tiene necesidad de eso, porque el poder del Señor no está en las armas humanas. La voz simplemente Dios dice la palabra y se produce. ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Cómo creó Dios a la tierra? Dijo y fue. Dios creó por el poder de sus labios, la capacidad, bueno, infinita, infinita, porque no tiene fin el poder de Dios. Bueno, imagínense usted cuando uno de noche, en lugares donde uno puede mirar hacia el cielo, y el cielo está por lo menos claro,
uno ve infinidades, miles y miles y miles y miles de estrellas, y no estamos viéndolas todas, porque estamos viendo las que están en el área donde nosotros estamos, pero y por el otro lado. Es decir, que estamos rodeados de estrellas, miles y miles, son millones. Y si la Tierra plantea una inmensidad de poder, de grandeza, de sabiduría, imagínese usted los cielos de los cielos, dice la Biblia, que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Imagínese usted lo grande que es Dios. Y debemos de pensar de que Dios no pensó en ser grande. ¿Qué gran enseñanza nos deja Jesucristo? Personas que no pueden graduarse por lo menos. Hay personas, yo lo conocí, y de hecho, personas inclusive que estudiaron conmigo, que cuando se graduaron, uno de ellos, yo siempre los saludaba, ¿ves? Siempre los saludaba como compañeros. Pero lo que me extraña es que un día yo lo voy a saludar y él viene hacia donde mí y venía caminando así. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué viene caminando así? Oye, me da la güey. Sigue estudiando y abrazando. Doctor. No se hablaba del sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder. Alábese aquel que debe de alabarse en conocerme. Y yo soy Jehová, Dios. Aleluya. Bien, Humberto, este personaje del caballo blanco, ¿qué me tienes que decir de él? Todo es una imitación. Porque ahí se está hablando de cosas que estamos viendo aquí. No vamos a esperar que si no se monte un caballo, por lo menos, que no necesariamente tiene que ser un caballo blanco, porque es símbolo de un guerrero, pero un guerrero de acá, que va a tratar de imitar a Dios, un imitador. En el Apocalipsis se habla exactamente del Rey de Reyes montado en un caballo, eso es distinto. Ya se va tarde otra cosa. Sí, eso es distinto, ¿verdad? Pero en este caso, en Apocalipsis, me está planteando de un personaje que vendrá en primer lugar manifestando paz. Y eso atraerá, ¿verdad?, a las multitudes a seguirlo. Pero tan pronto logre compenetrarse dentro de la humanidad, se transforma en un guerrero que quitaba la paz de la tierra. Es decir, una forma para los líderes políticos resaltar es, en primer lugar, ganarse a la gente con un valor. El anticristo va a ser una persona con un lenguaje que va a ser el mismo diablo dentro de ese personaje. Y vendrá hablando de cosas maravillosas, de paz, de tranquilidad, de poder, de proyección gigantesca en todos los aspectos. Y por supuesto, a la gente le encanta escuchar a esos personajes. Y este va a superarlos a todos, porque será el mismo diablo en persona. Si hay personas en el campo o en lugares rurales sobresalen, la gente aplauden esa cosa, pero esto no es. Puede ser que nazca en un campo, uno no sabe dónde va a nacer el anticristo, importa que nazca en un campo o una cuna de oro. Lo importante es que va a ser un personaje con una capacidad diabólica, porque será el mismo diablo que se encarnará, así como Jesucristo se encarnó en un niño en el vientre de María. Ese personaje se va a encarnar, bueno, ya usted sabe, va a poseer esa persona, en pocas palabras. Correcto. El mismo diablo va a poseer esa persona. Bueno, la va a poseer, sí, la va a poseer. Ok. Humberto. Claro, los sellos, Cristo los está abriendo allá en el cielo. Pero cuando hablamos
del caballo blanco y la corona, estamos también hablando de que eso está sucediendo aquí en la tierra. Correcto. ¿Ok? Y hay que entender que Dios tiene control sobre todas las cosas. Sí. O sea, que hay que tener que... Dios es el que controla todas las cosas y Él es el que va a determinar cada acción que va a pasar, independientemente de todas las cosas. ¿Ok? Este hombre, llamado el anticristo, porque será un hombre, ¿verdad? Y como tú estabas hablando, ¿verdad? Se ganará a las multitudes. O sea, Daniel, el libro de Daniel te lo explica mucho más. O sea, te habla de que este es un político, te habla que es un rey, o sea, que tiene una posición alta, un hombre con unas capacidades enormes, ¿verdad? Con una... va a seducir las masas. Una elocuencia extraordinaria, una elocuencia, bueno, sí, hoy mismo. ¿Cómo usted cree que los presidentes que hoy en día están en su posición como tal, obviamente, usted va a un meeting político, que no se lo recomiendo, ¿ya? En vez de un meeting, vaya a una iglesia, y oye, hay unos que son picos de, yo no sé ni qué, de plata es poco. Aleluya. Ahora son picos de diamante. Y yo he visto personas de baja. Imagínese usted ese individuo, que será el mismo diablo, porque ahora son rabipelados. ¿Entiendes? Un rabipelado es un rabo sin pelo, ¿entiendes? Ahora son rabipelados. Pero ese no. Ese tendrá un lenguaje y una capacidad de convencimiento que lo oiga. Ese es el mal. Porque ya el lenguaje. Bueno, la misma forma que usó con los ángeles, que hoy día son demonios. Cómo los convenció, ¿verdad?, para que estuvieran en contra de Dios. Pues ahora esta misma posesión demoníaca en este hombre, obviamente, pues es para atraer a las multitudes a su lado, y el que no, pues ya mismito vamos a ver qué es lo que le va a pasar. Rafa, dice la Biblia, mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Míreme, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que es, realmente es. No. Por eso debemos de ser, en verdad, sin pretensiones, sin soberbia. ¿Por qué razón se predica el Evangelio? ¿Cuál es la finalidad? ¿Maltratar a la gente? ¿Cuál es el propósito? Porque ¿de qué se trata? Bueno, por lo menos un pastor o un evangelista, la función que tiene es predicar el Evangelio, pero así como usted por lo menos espera el afecto del esposo, o viceversa, el padre del hijo, y aún el hijo, si va del padre al hijo, pues también debe de ser recíproco el hecho de que vaya del hijo al padre. Esto tiene que ser así, porque es que la Biblia lo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se basa el Evangelio? ¿Cuál es la base fundamental? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Y no simplemente creer, es creer y vivir lo que se cree. Porque si no se vive lo que se cree, entonces ¿qué es? Entonces es un incrédulo. Aleluya. Correcto. Cuando está diciendo ahí ¿verdad?, este personaje, ese primer ser, que está diciendo, ¿verdad?, salió con un arco y le fue dada una corona y salió venciendo. Y para vencer, no es que está peleando, no es que está, o sea, no es, la forma de él no es en batalla, sino que es lo que estábamos hablando con su labios, su forma de hablar,
o sea, venciendo como lo hacen los políticos. Bueno, es que será un político súper destacado, porque no será un político más, sino será la esencia de aquel que fue un arcángel. Imagínate tú lo que habrá detrás de anticristo. No hay ningún. Bueno, ¿cómo tiene el mundo? Pues, ¿cuántas iglesias nos ha destruido? Miles. ¿Cuántas falsas doctrinas nos ha generado? Porque la gente piensa o conceptualiza y eso le interesa a Satanás, que se piensa que el diablo está derrotado. Ellos los que dicen, lo tengo pisado. Yo me acuerdo hace años atrás allá en Miami que había un predicador que estaba diciendo y dice, aquí es que te tiene pisado. Hay que tener cuenta con lo que uno dice. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos, inclusive en el nombre del Señor. ¿Cuántas falsas doctrinas no hay dentro de los círculos cristianos? Bueno, cristianos, en ese caso, entre comillas, ¿no? ¿Cuántos no hay? Y la Biblia lo dice, que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Sabes lo que significa la palabra apostasía? Rebelión. ¿Y cuál fue el primer rebelde? Si el primer apóstata fue Satanás, porque eso es lo que significa apostasía, lo que significa es rebelde, rebeldía. Una persona que esté en la iglesia y se salga de la iglesia por una u otra circunstancia, por la circunstancia que sea, por molestia, por esto, por lo otro, bueno, anda alrededor. No lo vemos, pero la Biblia dice que anda alrededor nuestro, tratando a quien devorar. ¿Quién desea que el diablo lo devore? ¿Por qué surge una falsa doctrina? ¿Por qué se apartan los jóvenes? ¿Por qué se apartan inclusive ministros? Y ministros que se han desviado después de años de estar desarrollando ministerio. ¿Por qué se produce eso? Porque bajan la guardia. Por eso la Biblia dice, en contra de eso, el que perseverare hasta el fin, es una condición que está aquí, y en una jota no tiene pasa de su palabra, el que perseverare, libra, babosutya, isatoya, sanatiwa. El que perseverare hasta una condición. Bueno, no lo digo yo. Ahí es más que un punto. Porque si un punto no pasa en una vértigo, ni una jota ni una tilde. ¿Cuánto más los consejos? No, yo no voy por esta iglesia, por esto y por aquello. Mire, lo que se está tratando es ¿cuál es la función de un pastor? Bueno, abonar para la causa que yo llamo, y que es propiamente lo que yo la llame, es la causa más noble, más excelsa y extraordinaria que pueda ostentar cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. El ideal más noble, más excelso y más extraordinario que pueda ostentar cualquier ser humano sobre la faz de la tierra no es de hombre, viene de Dios. El ideal más noble, más excelso, más extraordinario, más bello que existe sobre la faz de la tierra no es del político, no es del filósofo, no es del sabiondo, es de aquel que Dios. ¿Cómo se llama esta era? ¿Y de quién procede? De un personaje que se humilló a sí mismo. ¿Tú sabes lo que es convertirse de Dios en hombre? Bueno. Amén. Tremendo eso, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces con el asunto de la gran tribulación. Al principio este personaje que se desata los sellos, empieza a abrirse los sellos, comienza con paz, porque eso es lo que va a traer al mundo
donde ese hombre va a arrastrar al mundo, pero dice la Biblia ahora en el tercer versículo 6:1, donde dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ve y mira. Gloria a Dios. Y salió otro caballo bermejo. ¿Qué me tienes que decir de bermejo tú ahora? Bueno, ese es un caballo de color rojo. Recuérdese, la Biblia, lo repito una vez más, si una tilde es un puntito y es importante. Aquí se trata ya de hablar de una oración con un contenido histórico, profético. Caballo bermejo, símbolo de guerra. El caballo es un símbolo de guerra, pero aquí indudablemente ya cambia, ya cambia de color. El rojo. Sí, cambia de color de blanco a rojo. Bueno, Porque se vendrá hablando de paz. obviamente está hablando de rojo, sangre. Exactamente, ya de guerra. Porque la sangre se produce por el derramamiento de la misma en batalla. Y al caballo, porque este es un símbolo de guerra. Ahora es que utilizan los caballos mecánicos o motores, pero ¿cómo mide la fuerza los motores? Bueno, El caballo de fuerza. Los caballos de fuerza. Siguen siendo el caballo porque siguen 4 patas. O sea, ruedas, por supuesto, pero es la forma. No son de 3, son de 4, la mayoría. Hay motos de 2, pero estamos hablando de carros. Entonces, es carros de guerra. Porque en una guerra, ya hubo una primera guerra mundial, el siglo pasado, y una segunda guerra mundial. Falta una. Viene una y es la peor, la más terrible. Una tribulación que la Biblia dice que será una tribulación tan grande, cual nunca fue desde el principio del mundo ni la habrá. Porque imagínese usted cómo están las naciones. Si utilizamos la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, hoy en día todas las naciones, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, la China, hay misiles, ¿no?, apuntando a los Estados Unidos. Tanto de Rusia como de China. Esos pueblos van a jugar un papel importantísimo en la gran tribulación. El anticristo será el jefe de ellos, pero encarnado. Así que como Jesucristo se encarnó, Satanás se va a encarnar en ese personaje también. Y eso no lo estamos diciendo, bueno, nosotros estamos hablando de esto porque está aquí en la Biblia y Dios no puede estar leyendo. La Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasará de su palabra. Ahora, no se está diciendo ni está escrito aquí con la finalidad de asustarnos, no. Eso no es el propósito. No, porque asustan a la gente. Bueno, Señor, entonces, ¿por qué tú hablaste de eso? Nosotros hablamos de esto porque tú lo planteas. Y lo planteas de una forma, fíjense, un caballo. Caballo. Pero ese caballo habla desde el punto de vista histórico. Tiene su significado, por eso ni una jota, si una jota, Dios dice que ni una jota ni una tilde pasa de su palabra, ya no se trata aquí de una jota, ya se trata de un libro de mí. ¿Y cuántos libros no se han escrito de la Biblia? Esto se mete en una biblioteca bíblica, donde están los libros de los diferentes escritores a través de la historia. Camina, y eso es increíble. Correcto. O sea, bermejo significa rojo, sangre, por supuesto. La paz es quitada totalmente. Y ya estamos hablando que ahora no es simplemente un país nada más, sino la paz en el mundo entero. O sea que ya no es una sola nación o 2 naciones. Aleluya. Es el mundo entero. Gloria a Dios. De hecho, hay un dicho ahora que está diciendo, antes el mundo era bien grande y era difícil, pero ahora el mundo se ha hecho chiquito. Exacto.
¿Qué me tienes que decir sobre esa parte, Humberto, de esa paz que es quitada de la tierra? Bueno, el mundo en este momento es de paz. Este es un momento de paz. Si te trasladas por lo menos unos años atrás, te darás cuenta de que había conflictos y conflictos, no deja de haber conflictos, pero no de la magnitud de una primera y una segunda guerra mundial. Y luego la secuela de acciones bélicas o guerreristas, de pequeñas guerras, no de trascendencia, como fue la primera guerra en el año 1914, después la guerra de la década del 40 y otra serie de guerras que han habido. El mundo es como un cuero seco. ¿Por qué como un cuero seco? Porque si usted trata de clavar un cuero aquí, se levanta para allá, y cuando agarra acá, se levanta por acá. Así es el mundo. ¿Por qué se producen esas guerras y esa inestabilidad a nivel de las relaciones bilaterales, entre naciones, de una nación contra otra? Bueno, la Biblia dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y eso ha sido, lamentablemente, con todo y la predicación del Evangelio. Porque vivimos la era cristiana. ¿Y cómo puede ser que dentro de la era cristiana y naciones cristianas, como el caso de Alemania, ¿dónde se originó la reforma? En Alemania, con Lutero. ¿Y qué es Alemania? Bueno, porque a medida que va pasando el tiempo, entonces como que se les va olvidando lo que fue esa nación. Y entonces, al olvidarse, bueno, no solamente a los alemanes, a cualquiera. Si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de venir a la iglesia, alrededor suyo andan demonios tratando a quien devorar. Que usted se descuida, bueno, ahí le da chance. Entonces, por eso es que vemos que personas de repente se generan cambios en ellos. Pero bueno, esos muchachos que eran muy listos, eran un jovencito de Dios o una jovencita de Dios, que venía a la iglesia, que siempre estaba pendiente del culto. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Bueno, es que no lo vemos. Es que la Biblia misma dice que anda alrededor nuestro tratando a quien devorar. Bien puede ser por caer con un novio o caer con una novia. Bueno, tantas cosas. Satanás anda alrededor nuestro. No estamos excepto nosotros, los ministros. No, anda. Es que la Biblia lo dice. Anda, toca. ¿No? Se retina porque encuentra al cristiano ahí. Por eso es que la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Por algo lo dice la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, no lo vemos, sino contra potestades, no lo vemos, pero eso lo dice la Biblia. Y esto no es para asustar, no, al contrario, esto es para uno tratar de aprender de que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Con Dios todo lo podemos hacer, pero claro, en las cosas de Dios, por supuesto. Dice así ahora, continuamos con el versículo 4, dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada, o sea, se le dio poder para que se matasen unos a otros. O sea, ¿qué me tiene que decir de eso, Humberto? Te dije anteriormente que el mundo es como un cuero seco. Si nosotros nos ponemos a investigar ahora, cuando hay un tiempo de paz, entre comillas, porque cuando no es familiar, del tío contra el abuelo, y el abuelo contra el tío, y el tío contra la abuela, y de cualquier forma.
dicen en Venezuela, este fue un zaperoco. Es una palabra muy propia de los venezolanos. Zaperoco. Cosas de discusiones y tirijadas, ¿entiendes? Pero lamentablemente, ¿por qué el mundo está así? Bueno, porque mi padre, dice la Biblia, en palabras recogidas por los apóstoles que le escriben, mi padre, ¿qué es el Evangelio? Mi padre, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces, cuando dice, no como el mundo la da, pues quiere decir que el mundo, aunque ofrezca paz, es una paz falsa, mentirosa. Por eso hay tanta violencia. Por eso es que el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia en ser cristiano y no serlo. Ok, seguimos hacia adelante entonces. Se le dio una gran espada. Espada significa que en este caso. Un símbolo de guerra. Es un rojo, es símbolo de guerra, símbolo de derramamiento de sangre. Por eso el caballo rojo, eso representa. Ahí está, símbolo de guerra, de turbación, de odio, de venganza, de muerte, pero es a nivel mundial. Hacia eso se dirige el mundo. Ahora es esporádico, una guerra, otra guerra, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero lo que viene es Enea con Burundanga. Es una expresión muy venezolana. Enea con Burundanga es lo que viene, ¿sabes? Gloria a Dios. Bien, ahora vamos a hablar entonces del siguiente sello que viene siendo el tercer sello en ese capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Háblame primero que nada del caballo negro. Bueno, la misma palabra también lo simboliza. Bueno, desde el punto de vista profético, pues, esto es símbolo de muerte. Si el caballo rojo es símbolo de guerra, ¿cuál es el resultado de lo que proporciona a ese jinete a nivel mundial? Porque esto es ya a nivel mundial. El mundo se encamina a una tercera guerra mundial. El negro es símbolo de luto. El negro es símbolo de carestía. Si nosotros leemos exactamente lo que dice aquí acerca del negro, dice así: cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El denario viene siendo el sueldo de una persona, el sueldo de un obrero, denario, es decir, como $1. Así que se va a reducir lo que gane exactamente en el día, es nada más, y apretadamente de comprar productos alimenticios. Se va a reducir el valor del dólar. Lo que usted compra ahora con $1 normalmente, no, serán entonces $10. Lo que compra ahora con $1 serán $10. Porque aquí dice, ese es el salario, de acuerdo a las investigaciones, para ese tiempo,
salario de un obrero al día. Entonces, imagínese usted que se multiplique el valor, se subtiplique, se sextuplique, 6 veces más el valor de lo que hoy en día usted puede comprar. Sí, mucho más. Si ahora es difícil, no tanto, porque por lo menos en estas circunstancias no estamos en momentos de guerra, pero recuérdese que el rojo es símbolo de guerra. Viene una tercera guerra mundial. Y ahora no se va a pelear con espaditas ni cosas de esas, porque la Biblia dice que será una gran tribulación. Y eso no lo hacemos por asustar. La Biblia habla, si la Biblia te dice pequeño, vamos a aceptar lo pequeño. Pero no te dice pequeño, te dice que vendrá una gran tribulación cual nunca fue desde el principio del mundo, ni la habrá hasta entonces. Eso se lo dice la Biblia. Es decir, que la Primera Guerra Mundial fue terrible. La Segunda Guerra Mundial, bueno, más terrible, porque Adolf Hitler se levantó y ensangrentó el mundo, queriéndose ser dueño del mundo. Tanto que la cruz que usa es una cruz hepática que tiene 4 ángulos, que simbolizaba los 4 ángulos del mundo. Y como una cruz ecuéstica que es así, sí, más o menos así, ¿sí? Una cruz. Y imagínense, si la Segunda Guerra Mundial fue terrible, aquí tú tienes que Estados Unidos meterle el pecho a Adolfo Hitler. Si no hubiera existido los Estados Unidos, hubiera sido el dueño del mundo. Dueño, jefe. Ahora, esa es una sombra, lo de Adolfo Hitler. El anticristo dice, será una tribulación tan grande, lo dice la Biblia, y eso no lo dice la Biblia para asustar, porque la Biblia lo que está planteando lo que viene, será una tribulación tan grande, cual nunca ha habido desde que el hombre es hombre. Y si usted se pone a leer la historia universal, y ustedes, yo creo que ya han tenido oportunidad de ustedes de leer lo que es la historia universal, imagínense usted lo que representa una guerra. ¿Quién se va a negar? Los jóvenes principalmente. Tienen que ir. Y esa será una guerra cual nunca. Miren, la Biblia dice que será una tribulación tan grande, cual nunca. Váyase a los siglos pasados. Y usted que ha estudiado sabe la cantidad, por lo menos ya en 6º grado, ya en las hay, tiene que ver historia. Ya uno puede historia. Imagínense usted que dice la Biblia que será una tribulación tan grande cual nunca fue desde el principio del mundo, ni la habrá hasta entonces. Si usted se pone a dar una mirada retrospectiva y busca los libros de historia, en cuanto a guerra se refiere, Padre amado. Imagínese usted, terrible, pero esta no. La Biblia lo llama la gran tribulación. Bueno, Señor, ¿y que tú acaso lo haces por asustar? Es que Dios ha agotado los recursos. ¿Por qué existe esta iglesia? Bueno, esta iglesia, quien la ha establecido aquí, y todas las demás iglesias que anden haciendo la voluntad de Dios, pues es Dios hablándole a los seres humanos. Es diciendo, venid a mí, fíjese usted cómo lo hace Dios, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, lleven mi enseñanza, lo está diciendo Dios, lleven mi enseñanza sobre vosotros, lo está diciendo Dios. Lleven mi enseñanza sobre vosotros. ¿Por qué? Porque la única forma de escapar, y esto no lo dice la Biblia por asustar. Sí, la Biblia dice que vendrá una gran tribulación, es que viene una gran tribulación, porque la Biblia no va a estar diciendo mentiras, cual nunca fue desde el principio del mundo ni hasta entonces, y cuántos desastres no han habido en el mundo. Porque ahora no van a pelear con cohetitos. Ya la Primera Guerra Mundial fue terrible, hace 100 años atrás aproximadamente. La Segunda Guerra Mundial fue más terrible,
Estados Unidos tuvo que utilizar las bombas nucleares para poder lograr controlar a Adolf Hitler, pero este que viene no será ni una niñita, como dicen los venezolanos, ni una niñita. De lo que viene porque la Biblia lo dice, ¿no? Señor, tú lo dices, pero tú estás, porque aquí dice que vendrá una gran tribulación, cual nunca fue desde el principio del mundo, ni lo habrá hasta entonces. Desde el principio del mundo, todas las guerras que han habido, donde han sucedido tantos hombres terribles, Alejandro Magno, que no sé quién, que Ciro, el persa, que Furumaco y Trubutú. Aleluya. Obviamente después de una guerra, la gente no siembra, ocurre nada. De hecho, yo soy una de las personas que digo, ¿verdad?, que en aquel tiempo, pues, la Biblia te dice claramente en el libro de Deuteronomio por allá, sobre lo que Dios habla de que la gente se estará comiendo unos a otros. Que tú me tienes que decir eso porque va a haber un hambre. Bueno, imagínense, si en la Segunda Guerra Mundial tenían que algunos soldados, por no morirse, comerse la carne de su propio compañero. Una cosa es hablar de hambre, y la otra cosa es vivirlo. Quiero citar el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 53, donde dice así: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedasen, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tus enemigos te oprimirán en todas tus ciudades. Más de Cristo le dijo que el que esté en la azotea no vaya para abajo y el que esté en el campo no vuelva para atrás. Y sigue diciendo: la tierna y la delicada entre vosotros, estoy Deuteronomio capítulo 28, versículo 53, ya voy por el 56. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de sus pies intentaría sentar sobre la tierra. Estamos hablando de una persona rica. De pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno y a sus hijos y a su hija, a recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera a luz, pues lo comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro que tus enemigos oprimirán en todas tus ciudades. Obviamente, Humberto, lo que hemos leído en la Escritura, eso sucedió en una sola ciudad llamada Samaria, en el tiempo donde aquellas mujeres se comieron un hijo una y después, ¿verdad?, pues la otra escondió el otro hijo, ¿verdad?, para no comérselo. Eso fue una ciudad, pero aquí está hablando en todas tus ciudades, o sea que es una magnitud, es grande. Pues el mismo Señor dijo, cuando los apóstoles se le acercan y dicen: Señor, ¿cuándo será tu venida? Entonces, dentro de las cosas que el Señor habla, dice que será una tribulación tan grande, pues nunca fue desde el principio del mundo, ni lo habrá hasta entonces. Imagínese usted todas las guerras y todos los desastres que han habido en el mundo. Y el Señor, cuando habla de esa ocasión histórica, dice que será una gran, si el Señor dice gran, no dice tribulación, sino vendrá una gran tribulación sobre el mundo, cual nunca fue desde el principio del mundo, ni lo habrá hasta entonces. Porque imagínese usted que si eso va a producirse, y el Señor lo sabía y lo sabe,
Y entonces nosotros quisiéramos saber ahora, bueno, y no tuviéramos por lo menos una información, porque el Señor no da esta información, como algunos piensan que cuando uno habla del Apocalipsis es para asustar a la gente. Bueno, entonces, Señor, entonces, te vamos nosotros a decir por qué, Señor, porque tú dijiste eso. Bueno, ¿por qué se está predicando el Evangelio? Para tratar de que la gente forme conciencia de que Dios es un Dios bueno, de que Dios no quiere la muerte de nosotros. Que por eso la Biblia dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué? Bueno, y ahora más, porque a medida que avanza más el tiempo, más próximo está el momento en que Dios levante la iglesia, porque hay una promesa de parte del Señor. El que esté viviendo piamente, mira que nadie los engañe. Vendrá una tribulación tan grande cual nunca fue. Esto lo dice la Biblia. Desde el principio del mundo ni hasta entonces. Entonces, si esa guerra ha sido terrible, imagínese usted lo que el Señor dice, que será una gran tribulación cual nunca fue desde el principio del mundo, desde el principio del mundo, ni la habrá hasta entonces. Aleluya. Quiero citar, Humberto, una porción del libro de Apocalipsis, también en el capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. O sea, que viene una prueba sobre el mundo entero. Bueno, vamos entonces a continuar entonces con, ¿verdad?, este interesante tema, ¿verdad?, de la gran tribulación. Estamos en estos momentos pues hablando del tercer sello, ¿verdad?, del hambre que viene sobre la faz de la tierra, donde, bueno, el sueldo de una persona de un día entero costará, ¿verdad?, eso, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, la cosa va a estar cara. O sea que la cosa va a estar dura. Digo, para esa gente que van a estar ahí, ¿verdad? Yo no pienso estar. Si usted quiere estar, ¿verdad?, los que nos están escuchando o mirando, usted quiere estar, bueno, pues siga como va. Pero si usted quiere escapar de esto, por eso estamos hablando de esto, ¿verdad?, para poder escapar de esto, porque, Humberto, casi no hay conciencia en estos momentos allá afuera de estos detalles, ¿verdad? No se está hablando. Yo me recuerdo, Humberto, allá en Puerto Rico, tú, otros hombres de Dios se hacían unas grandes conferencias sobre el libro de Apocalipsis. ¿Dónde está eso ya? Bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos no se escucha casi, no se escucha. Son poquitos los pastores que hablan sobre este libro. O sea, no, el mensaje de hoy día es venga al Señor y Dios te va a prosperar, y prosperidad nada más, y bendiciones nada más. Pero está bien, yo sé que Dios bendice, pero tenemos que hablar de estos detalles que vienen sobre la faz de la tierra y que son inminentes. O sea, que esto, le sirvamos a Dios o no, esto va a suceder. Amén, aleluya. Fíjate tú que lo que acaba de hablar, es decir, lo que estás hablando, la última iglesia, la condición de la última iglesia. Exacto. ¿Verdad? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. La palabra Laos es pueblo y dice juicio. Entonces se le está hablando a una iglesia que va a ser juzgada, va a ser juzgada. Bueno, esa es la iglesia que va a estar en la gran tribulación. Sí, porque la anterior no, la anterior es Filadelfia. Sí, esa es la que El Señor le dice: por cuanto guardaste mi palabra, por cuanto asististe a la iglesia, por cuanto guardaste la palabra, porque ¿dónde es que se predica la palabra? Por cuanto guardaste, él dice, escribe a la iglesia de Filadelfia: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia. Ese por lo menos el objetivo fundamental
que debe, en el cual circunscribirse quienes están sirviendo a los Señor en este tiempo, que es Filadelfia. Porque el Señor le dice a Filadelfia, por cuanto tú guardaste mi palabra. Y claro, la guarda porque hay alguien que está proporcionándole esa palabra. Hay un pastor enseñando esto, no solamente el siervo de Dios, sino todos aquellos que son pacientes, porque hay pastores que el Señor le dice que lo va a vomitar de su boca. El Señor lo dice. Y no es que sea es una representación simbólica. Sí. Bueno, si vamos a mirar ese punto simbólico, o sea, quiere decir que estaba en el cuerpo porque, o sea, estaba en el cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo de Cristo es exacto, eso, pero que llega un momento que es expulsarse. Claro, porque se cambian, y esa es la posición de la última iglesia. Es decir, que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste nunca está así. Por eso el Señor se lo dice a la última iglesia, al lado ese, el Laos es pueblo, y dice a juicio. Esa es la última iglesia, porque son 7, pero la última el Señor la vomita en su boca. En cambio que a la otra, a otro grupo grande, que se llama Filadelfia, el Señor le dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, porque hay que tener paciencia. Pasan los años y nada, y no viene el Señor le dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia. Por eso es que el Señor ahí nos está diciendo, mira, no, que pase tiempo, no te muevas. No te por muevas. cuanto guardaste, se le dice el Señor, hay que sacar la basura, dice el Espíritu. Ahora es el Espíritu. Hay que sacar la basura, hay que limpiar la basura. Eso lo acabo de decir en lengua. ¿Verdad? Por cuanto guardaste la palabra, y ya no soy yo. Ya el Señor inclusive interviene, porque la Biblia dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre todo carne, mi siervo y mi sierva profetizarán y verán visiones. Estamos hablando de un libro de profecía, el Señor interviene ahora a través de mi labio. Y es un consejo directamente del Señor. ¿Verdad? Escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. La palabra Laos es pueblo y dice a juicio. ¿Pero por qué le habla a esa última iglesia? Porque esa iglesia fue antes Filadelfia. Esa iglesia fue una iglesia que vivía haciendo la voluntad de Dios, y hay que hacer la voluntad de Dios. Porque esto no es para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Ese es Filadelfia. El Señor le dice a Filadelfia, léalo en su casa, estas enseñanzas acerca de las iglesias. A Filadelfia le dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es sobre el mundo entero, los evangélicos que estén desviados, haciendo cosas incorrectas. ¿Entiendes? La Biblia dice que el Señor lo vomitará de su boca. En otras palabras, que no participarán del rapto de la iglesia. Y el Señor dice, cuando ustedes vean que estas cosas comiencen, tantas cosas que estamos viendo hoy en día, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. El rapto de la iglesia 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 está cerca. Recibe el poder de Dios sobre tu vida y siente su presencia. ¡A su nombre! Bien, hermano, aleluya. Vamos a terminar, ¿verdad?, este momento así, ¿verdad?, alabados a Dios. Y vamos a continuar mañana, ¿verdad? En estos días vamos a estar hablando de este tema tan importante de la gran tribulación, ¿verdad?, de este acontecimiento que va a suceder. Y que por la gracia de Dios, aquellos que estemos sirviéndole a Dios en la forma correcta, aleluya, nos llevará para no nosotros ser partícipes de ese desastre que va a venir, aleluya, sobre la faz de la tierra. Así que alabados a Dios, Dios los bendiga, Dios los guarde.